¿Qué tal? ¿Cómo están, jóvenes? Nuevamente, aquí nos reunimos en nuestra clase de lenguaje. Vamos a hablar sobre el tema de fonética y fonología. Ambos pertenecen a lo que viene a ser el estudio de los sonidos del lenguaje. Recordemos que el lenguaje cuenta con dos planos. La lengua, que se encuentra como una estructura mental, y el habla, que es la parte articulada o física. Pensemos en esto. Antes de hablar o de escribir, las palabras se hallan en nuestro cerebro. Es decir, antes de hablarlas o escribirlas, en nuestro cerebro están representadas, mentalmente representadas, cada sonido que se va a hablar. Esos sonidos en la mente, o sea, en la lengua, se les llama fonemas. Y cuando los hablamos propiamente o los articulamos, se le denomina justamente fonos. Muy bien, con esa pequeña introducción vamos a hablar entonces sobre lo que corresponde a lo que viene a ser los sonidos del lenguaje. Muy bien, le hemos denominado sonidos del lenguaje, fonología mentales, fonética articulados, fonología fonemas mentales, fonos articulados, el habla. Muy bien, entonces, veamos aquí, tenemos ahora más ordenado el asunto. Bien, la fonología corresponde al estudio de los fonemas, o sonidos mentales, fonemas. Luego tenemos los fonemas son representaciones de los sonidos hablados y los que intervienen en el habla como el acento y la entonación. Acá hay un gran detalle. Los sonidos mentales reciben el nombre de fonemas, pero cuando nosotros reunimos estos sonidos, ¿no es cierto? Se forman palabras y se forman oraciones. Y en las palabras existe el acento. Por ejemplo, yo digo sábana, sabana. El acento está ubicado en diferentes sílabas y ello hace que tenga diferente significado. Yo digo, Carlos ingresó con esa entonación. Pero si digo, Carlos ingresó, tiene un sentido interrogativo. Entonces, también el acento y la entonación están en primer lugar en nuestras mentes, como fonemas. Muy bien. Entonces, eso quiere decir que los fonemas se dividen en dos. Los segmentales, que son vocales y consonantes. Segmentales proviene de segmento. Una palabra no solamente son vocales, también consonantes. Una palabra estructurada por vocales y consonantes. O sea, se segmenta en vocales y consonantes. De ahí que se le llame segmentales. Y los suprasegmentales, los que están sobre los segmentales. O sea, el acento y el tono que hemos dicho. Vamos a ir especificando esto, ¿entendido? Continuamos. La fonética corresponde al estudio de la producción, cómo se producen los sonidos, los describe y sus variantes. Los fonos son los sonidos articulados y las variantes son llamadas alófonos. Muy bien, los fonos son los sonidos articulados, son los sonidos que nosotros hablamos, ¿entendido? Muy bien. Ahora, estos fonos se forman en los órganos de la respiración, los pulmones, los bronquios, la tráquea. Se le llama cavidad infraglótica. Luego tenemos los órganos de la fonación, la cavidad laríngea, donde se encuentra la laringe y las cuerdas vocales. Y la cavidad supraglótica, los órganos de la articulación, los dientes, los labios, ¿entendido? La boca. Se concluye que los fonemas entonces corresponden a la lengua y los fonos corresponden al habla. Muy bien. La fonología. El fonema. El fonema es una unidad distintiva abstracta. ¿Por qué es abstracto? Recordemos que el fonema son sonidos mentales, representaciones mentales. Se concreta a través de, ¿qué nos dice ahí? De los fonos, los grafemas y las letras. ¿Entendido? Entonces, tengamos en cuenta que este fono se concreta a través de los fonos. Entonces, fonema es abstracto. El fonema es abstracto mental.
¿Cuándo se concreta? A través de los fonos, que son sonidos articulados, pero también se concreta cuando escribimos, o sea, las letras o también llamadas grafemas. ¿Cómo se representa un fonema? Se representa entre barras oblicuas, como esto que está aquí. ¿Ven ahí? Barras oblicuas y dentro se escribe en minúscula. El carácter distintivo que hemos mencionado se da en la oposición de fonemas, por la presencia de un rasgo distintivo en cada fonema. ¿Cómo es eso, profesor? A ver, aquí dice peso. Si ustedes se dan cuenta, está entre barras. Eso quiere decir que son fonemas. Luego tengo la palabra beso. Está entre barras. Eso quiere decir que son fonemas. Ahora, quiero que noten algo. Peso tiene algo que en la escritura le llamamos tilde. En este caso, como es una representación, no es la tilde, es el acento. La mayor fuerza de voz se representa siempre en los fonemas. ¿Entendido? Peso suena más en P, por eso vemos el acento, no tilde, acento. En fonemas es acento. En la ortografía es tilde. Estos son fonemas. Y beso. Si ustedes se dan cuenta, aparentemente son iguales. ¿Qué los diferencia? La P y B. Los fonemas P y B se distinguen por la sonoridad. Se dice que el primero es un sonido sordo, P, y el segundo es sonoro. Entonces, cuando veamos pares de palabras que son diferenciados por un fonema, si solo un fonema los diferencia, entonces notamos que el fonema tiene valor distintivo. A esos elementos, por si acaso, se les llama pares mínimos. Cuando estructuramos dos palabras fonológicas, es decir, en fonemas, y basta que tengan todo un segmento parecido y los diferencie un fonema, quiere decir que estoy frente a un par mínimo. Y quienes marcan la diferencia son los fonemas. ¿Cuántos fonemas tenemos en el castellano, por cierto? En el castellano nosotros tenemos la cantidad de 24 fonemas. Los fonemas del castellano son 24. Y cada lengua tiene un número limitado de fonemas. Los fonemas son limitados. En el castellano tenemos 24. Muy bien. Continuamos, ¿no? Entonces los fonemas pueden ser, hemos dicho, segmentales y suprasegmentales. Atención. Cuando yo tengo una palabra, la palabra está estructurada o conformada por vocales y consonantes. Vocales y consonantes. Así se segmenta una palabra. Ahora, quiero que entendamos esto. Las vocales se articulan por sí solas. Yo digo A, E, I, O, U. Se pronuncian por sí solas, quiere decir que no requieren de otro sonido para poder pronunciarse. En cambio, las consonantes, por ejemplo, yo tengo la letra P, la letra se llama P, pero ¿cuál es la pronunciación en sí de ese sonido? La pronunciación de ese sonido más o menos es este. De la L, L es el nombre, pero la pronunciación de ese sonido, ¿cuál es? Entonces, ¿qué sucede? No tienen un sonido, digamos, muy preciso. Por lo tanto, necesitan de una vocal para ser pronunciados. P, le añadimos la E. L, le añadimos dos E. ¿Entendido? Ah, y un dato curioso. Las vocales son llamadas sonantes, porque por sí solas suenan. Y el otro grupo se llama consonante. O sea, con la sonante tienen un sonido propio. De ahí que se les llame vocales o sonantes y las consonantes. ¿Quedó claro? Entonces, revisemos aquí. Las vocales son fonemas que se articulan solos. No necesitan apoyarse en otro fonema. Y las vocales dentro de la sílaba, ¿ya recuerdan? Cumplen rol de núcleo. Quiere decir que la vocal, si ustedes se dan cuenta, sirve de mucho, porque la vocal permite estructurar una palabra, darle el nombre a una letra. Entonces, cumplen el rol de núcleo. Y todas las vocales son sonoras. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que se articulan por sí solas y tienen vibración en las cuerdas vocales muy marcada.
Clasificación. Las vocales se clasifican por su altura. ¿Cómo es eso de por su altura? O sea, cuando la lengua, ¿no es cierto?, se acerca más a la mandíbula. Tenemos, por ejemplo, sonidos altos, como la I y la U. Sonidos medios, E, O, y el sonido bajo, la A. También se clasifican por su posición, como anteriores, IE, como posteriores, OU, y como central, la A. Aquí tenemos un famoso cuadro vocálico. Esto equivale más o menos a una especie de triángulo. Entonces tenemos lo siguiente: la vocal que se pronuncia en forma baja la lengua y va al centro en su posición normal, como si nosotros no pronunciáramos ningún sonido, la lengua queda en un estado normal. A esa vocal es la A. ¿Ves? Solamente abrimos la boca, A. Entonces, A es central, baja. Hay dos vocales medias, E, O, E, O, E, O, vocales medias. E se le llama anterior y la O es media posterior. I, U. I es anterior, ¿no es cierto?, alta, y la U es posterior, baja. Por si acaso, cuando yo digo central baja, A, media anterior, E, media posterior, O, alta anterior, I, alta posterior, U. ¿Cuál es el detalle? Debo aprender esto, porque en muchos exámenes de admisión se ha frecuentado o hubo preguntas que decían, marque la diferencia donde el fonema sean vocales medias, o sea, E, O. Vocales altas, I, U. ¿Entendido? Tengamos en cuenta ello entonces. Continuemos. Las consonantes ahora. Las consonantes entonces no se pronuncian por sí solas. Son fonemas que no se articulan solos. Solo se apoyan de las vocales para producirse, ya lo hemos dicho. Entonces, si las vocales son núcleo, las vocales son núcleo, las consonantes, si ustedes se dan cuenta, cuando formamos una sílaba, una vocal por sí sola puede ser una sílaba. Por ejemplo, yo digo ave. ¿Cuántas sílabas tiene ave? 2. A, y hay una vocal nada más. ¿Se dan cuenta? Una vocal por sí sola forma una sílaba. ¿Cuál es la siguiente sílaba? B. Y en B está formada por V y la E. Pero también pude haber dicho A, ves. Y la segunda sílaba es ves. Estaría formada por una V, una E y una S. Si ustedes se dan cuenta, tanto la V como la S van a rodear o van al lado de la vocal. Es decir, flanquean o van al lado del núcleo, que es la vocal. Por lo tanto, las consonantes cumplen rol no de núcleo, sino de margen silábico. ¿Por qué margen? Porque van al lado, al margen. ¿Entendido? Luego, las consonantes son sonoras o son sordas. ¿Entendido? Ahora, esta parte es muy interesante. Acá vamos a recordar algunas mnemotecnias. Clasificación. Las consonantes por el modo de articulación. El modo de articulación tiene que ver con la trayectoria, ¿no es cierto?, que el aire puede encontrar como un obstáculo o una salida libre. Vamos a ver, si el obstáculo de los sonidos al salir, a pronunciarse, es mayor y suenan como una ligera explosión, se les llama sonidos oclusivos. Oclusivos. Muy bien, los sonidos oclusivos podemos verlos de la siguiente manera. Una mnemotecnia: bodega, pituca. ¿Ya recordaron tal vez en algún momento les explicaron de esa manera, con esas mnemotecnias, ¿no? Si yo digo bodega, pituca, son los sonidos oclusivos. Profesor, ahí dice, en fonemas, no te olvides, bodega, pituca, la C se representa por esta K. Muy bien, quitemos todas las vocales. ¿Qué nos queda en bodega? B, D y G. Quitemos las vocales en pituca. ¿Qué nos queda? P, T, K. Entonces, bodega, pituca son los sonidos oclusivos. Quitamos las vocales y nos queda B, D, G, P, T, K. Muy bien. Bodega, pituca, sonidos oclusivos. Vamos con los sonidos fricativos. Los sonidos fricativos encuentran una obstrucción parcial de la salida del aire. ¿Entendido? Vamos a ver la mnemotecnia. Soy. Acá dice Fox, pero yo quiero que entiendas algo o recuerdes algo.
¿sí, joven? Señorita, es lo siguiente. Si digo soy Fox, quedaría la S y la Y. A algunos le dicen Y, ¿ya? Su nombre es Y. Y cuando digo Fox, me quedaría la F, y en este caso, ese símbolo teta representa a la Z. Y este de aquí, que es como una X, no es la X, ¿entendido? Sino representa a la J y a la G. J y G. Pero ¿cuándo será la G? Cuando suene como G y G. G y G. Profesor, ¿y por qué no con la A? Ga, go, gu. Porque suena como ga, go, gu. Ahí es propiamente una G. Pero si digo G y G, es una J. ¿Entendido? Ajá. Entonces, soy Fox son los fricativos. S, Y, F. Este símbolo teta representa A, Z. Y este de aquí representa a J. Y palabras que suenen como G y G. En conclusión, fricativos, soy Fox. Muy bien. Para aprenderlo, soy Fox. Pero al momento de pasarlo es S, Y, F, teta, que representa a Z, y esta X a J y G, G. Muy bien. Africada. El sonido africado en el castellano es uno solo. Se dice que es la fusión de una oclusión y una fricción. Es la che. Esta C, con esa virgulilla o cachito que dicen algunos más o menos, se le llama virgulilla, por si acaso, a ese simbolito. Y esta es la che, africada es la che. Vamos con los laterales. Los laterales se dice cuando el aire sale por las mejillas o los lados. Laterales son la L, esa de ahí es L, y al lado tenemos lo siguiente que viene a ser la Y o doble L, ¿entendido? Laterales, L, Y. Africada, che. Fricativo, soy, Fox. Oclusivo, bodega, pituca. Repasando. Oclusivos, bodega, pituca. Fricativo, soy, Fox. Africada, che. Laterales, L, Y. ¿Cómo se representa la Y? Como si fuera una Y o Y invertida. Vibrantes. Los sonidos vibrantes son dos. La R, simple, y la R. Por ejemplo, digo caro, caro, pera. Entonces, caro, pera, la R es simple, ¿entendido? Pero si digo, por ejemplo, carro, ro, ra, ¿no es cierto? Digo rama, ¿qué sucede? La vibración es mayor, se le llama vibrante múltiple y se representa igual con una R simple, normal, pero en la parte superior una línea. Ese es otro símbolo, ¿entendido? Muy bien. Entonces, este de aquí, la R sola, caro, pera, y este de aquí, carreta, es múltiple, cuando suena como doble, ¿entendido? Los nasales, se dice que el aire sale por la cavidad nasal y también por la cavidad bucal. De ahí que algunos le llamen oronasales, de oral y nasal. Oronasales o nasales. Ahí encontramos entonces a los siguientes. ¿Cuáles son los nasales? M, ñ, esta N y esa virgulilla representa la ñ y N. Muy bien, vamos a repasarlo rápidamente. ¿Cuáles son los oclusivos? Bodega, pituca. ¿Cuáles son los fricativos? Soy, Fox. Este símbolo teta representa Z y esta no es X, es J o G, G. Africado, che. Laterales, L y E. Vibrante simple o vibrante, R. Vibrante múltiple, la R y una línea sobre ella. Nasales, M, ñ, una N y la virgulilla y la N. Muy bien. Ahora pasemos a las consonantes por el punto de articulación. Si los labios superior e inferior se unen al pronunciar el sonido, se le llama bilabial. Se unen ambos labios, superior e inferior. Por ejemplo, quiero pronunciar el sonido P. Ahí lo pronunciamos. ¿Cómo sería originalmente P? Así más o menos. ¿Cómo sería la M? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se pronuncia la B? ¿Qué pasa? En los tres, los labios se unen.
Entonces, el punto de articulación es la unión de los labios. De ahí que se llame bilabial. Siguiente, mira, labidental. La F debe pronunciarse más o menos así, mira. Como si estuviera soplando. Yo digo foca, foca. Ah, por eso es labidental. La famosa Z española, ahí está, ese símbolo teta es la Z española. Interdental, interdental. La lengua ligeramente roza los dientes por el centro. Inter, entre los dientes. Entonces yo digo zapato, zapato, za. Esa viene a ser. ¿Entendido? Alveolares. El alveolo, mucha atención, el alveolo se encuentra, tenemos aquí nuestros dientes superiores. En la parte posterior, dentro de la boca, dientes superiores, subimos un poquito hacia los dientes superiores y vamos a tocar una especie, ¿no es cierto?, de membranilla un poco húmeda. ¿Qué hacemos? Cuando pronunciamos la S, por ejemplo, digamos za, pero no interdental, sino levantando la punta de la lengua y acercándola hacia esa posición. Za. Entonces, ahí que tenemos un sonido alveolar. Entonces, por el punto de articulación, los sonidos principalmente pueden ser bilabiales, labidental, dentales, interdental, alveolares, palatales y velares. Entonces vamos con una mnemotecnia para saber cuáles son propiamente. Bilabiales, pumba. Bilabiales, pumba. ¿Recuerdas a ese gráfico que decía por ahí Hakuna Matata? ¿Recuerdas? Timón y Pumba, ¿no? Una serie animada. Entonces, cuando digo pumba, quitamos las vocales y nos queda PMB, los bilabiales. Labidental, F. Dentales, todo, vamos a decir. Dentales es todo. T y D. Interdental, ya aprendimos, Z. Alveolares, vamos a leer esto en fonemas. Solano, que era la doble R, raro. Entonces, alveolares, solano, raro. Quitamos las vocales S, L, N, vibrante múltiple, vibrante simple. O las vibrantes, mejor dicho. Entonces, repito, bilabiales, pumba. Labidental, F, ¿no? Dental, T, D. Interdental, Z. Alveolares, solano, raro. Las palatales. Este grupo, las palatales, tal vez suene un poco curioso. Palatales, mira quiénes son. Las que llevan cachitos. La C y ese cachito, que es la virgulilla. La N y el cachito, la ñ. Entonces, en las palatales están los sonidos que llevan cachito. Y los invertidos. ¿Cómo es eso, profesor? La Y y una Y invertida. Ah, ¿recuerdas que esa Y invertida equivale justamente a lo que viene a ser la Y o doble L? Muy bien. Y finalmente los velares. En los velares vamos a leerlo así. Goku, y esto que era J, ¿no? Gokuja. Gokuja. G, K y J. Entonces, bilabiales, pumba. Labidental, la F. Dental, T y D. Interdental, Z, ¿no es cierto? Alveolares, solano raro. Palatales, cachuditos, C, che, N, ñ, ¿no es cierto? Cuando digo N, más el cachito, ñ. Cuando digo C, más el cachito, che. Luego la Y y la ñ. Luego G, Goku, G y K, ja. Muy bien, Goku, ja. G, K y J. Muy bien. Ahora veamos por la acción de las cuerdas vocales. Si las cuerdas vocales tienen una tensión menor, se les llama sonidos sordos. Pero si la vibración es mayor, más intensa, se les llama sonoros. Entonces los sonidos por la acción de las cuerdas vocales pueden ser sordos. Pituca, pituca, sacha, sacha, recuerda que te eché, sacha fox. Entonces, ¿cuáles son los sordos? Pituca, sacha fox. Repito, sordos, pituca, o sea, P, T, K, sacha, o sea, S, che, fox, F, Z, y este ya aprendimos que es J o GJ. Muy bien.
Y los sonoros, profesor, el resto, pero los vamos a pronunciar. ¿Cuáles son? Bodega, B de G, los laterales, L, L, los vibrantes, simple, R, múltiple, nasales, mañana. ¿Cuáles son los sonidos sordos? Pituca, Sacha Fox. ¿Cuáles son los sonoros? Bodega, los laterales, los vibrantes y los nasales. Profesor, ¿las vocales dónde van? Buena pregunta, ¿no es cierto? Las vocales, recuerda que siempre son sonoras. Muy bien. Ahora, aquí tenemos un cuadro donde resume todo lo anterior. Sonidos oclusivos, ¿no es cierto? Bilabiales, P y B. Sonido oclusivo dental, T y D. Sonido oclusivo velar, K y G. Muy bien. Sonido fricativo labidental, F. Interdental, Z. Alveolar, S. Palatal. Ven, este de aquí representa, ¿no es cierto? Profesor, eso no lo hemos visto. ¿Dónde está? Esto representa, no se olviden, ¿a qué letrita? La Y. ¿Ya? Y. Este de aquí, J. Africado, ¿a quién tenemos ahí? Si ustedes se dan cuenta, Che. Vibrante. Vibrante alveolar. Tenemos al simple y al múltiple. Lateral alveolar, L. Esto de aquí que era la doble, ¿no es cierto? L o L. Palatal. Nasales, bilabial M, alveolar N, palatal Ñ. Y también tenemos si son sordos, quienes son sordos y quienes son sonoros. Muy bien. Entonces, esas representaciones las vamos a encontrar en el siguiente bloque. Explicamos. Relación fonema-letra. ¿Cuántos fonemas tenemos en el español? Dijimos al inicio, 24. Pero ¿cuántas letras tiene nuestro alfabeto? Tiene 27. Profesor, no coincide. ¿Por qué no coincide? Porque hay letras que no tienen un fonema, como la H. O hay fonemas que representan a más de una letra. Entonces, ello hace que no coincidan en la cantidad. 24 fonemas, 27 letras. No hay una relación directa. No hay una relación simétrica o directa. ¿Entendido? Entonces, relación fonema-letra es poligráfica. Poligráfica. O sea, representan a más de una letra. Muy bien, veamos aquí. Esto de aquí, siempre que va entre barras, no te olvides qué cosa es, fonema. Y siempre va en minúscula. Ah, eso se dijo al inicio. Ahora va quedando un poco más claro, ¿sí o no? Por ejemplo, tengo aquí A. ¿A quién representa este fonema? A la letra A y palabras que lleven HA, como hacha. Este fonema E, palabras que lleven E y HE. Este de aquí, I, ¿no es cierto? HI y también la Y. Profesor, la Y no es una consonante en yate, en yunque. Pero ¿qué pasa si yo digo ley? Ley se escribe con Y. O sea, Y que le dicen. Digámosle Y, por favor. Ya no Y, sino Y. Si yo digo cuy, acaba en Y. Pero esa Y equivale al sonido vocálico. Si yo digo voy, se escribe con Y. Pero esa Y equivale al sonido vocálico. ¿Va quedando claro? ¿Entendido entonces? O, palabras que lleven O como oso, pero también palabras que lleven H como hoyo, como huevo, ¿no es cierto? La H. O perdón, que lleven O, hoyo, por ejemplo, hondo, ¿entendido? O sea, la H, ¿no es cierto? Es una letra, pero no tiene sonido. Muy bien. Luego tenemos la U, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos la U, listo, como en último, la U, ul, la U. Ahora sí, la H, U, como en huevo, humo. Y tenemos a la W, otros dicen W, ¿no? O que debería ser mejor W. Ahora, ¿qué sucede con esta? Yo digo, por ejemplo, palabras como wolfranio, otros pronuncian valfranio, ¿no? Wolfranio, entonces ustedes se dan cuenta, o en palabras como en kiwi, que se escribe con esta letrita, se pronuncian como la U. ¿Va quedando claro? Ahora, este de aquí, este fonema B, representa a la letra B y a la letra V, ya que se pronuncian igual. D representa a sí mismo de G, ahí está lo que les decía, G suena con ga, ga con GO,
Go con GU, gu, ga, go, gu, es G. Así solita, ¿ya? Profesor, y si digo guerra, guiso, llevan GU con la E, gue, guiso, con la I, gui. Se representan por este fonema. ¿Entendido? Muy bien. P representa a sí mismo. Luego tenemos aquí T, se representa por sí mismo. K, mucha atención con K. Yo digo kilo, profesor, eso es con K. Muy bien. Kimono, profesor, eso es con K. Pero si yo digo, por ejemplo, casa, casa, se escribe C con la A, pero se representa con el fonema K. CO, yo digo cosa, pero se representa en fonemas con la K. Yo digo, por ejemplo, cubierto, Q, CU, pero ese Q, CU se representa con este fonema. Profesor, si yo digo queso, que se representa con la K. Profesor, yo digo, por ejemplo, la palabra quiero, qui, pero suena como este de acá, K. ¿Va quedando claro? Ahora tenemos aquí lo siguiente. Tenemos el fonema S. Representa la S. Profesor, pero acá hay un detalle. Usted ha puesto acá una X. Recuerda que una cosa es el fonema y otra cosa la letra. Representa a la letra X. Profesor, ¿la letra X suena como S? Claro, en palabras como xilófono, xenofobia. ¿Ahora queda claro? Muy bien. Luego tenemos aquí al sonido Z. Aquí está también como C y como sí, como C y como sí. Eso es por la vertiente española, pero nosotros aquí en América lo pronunciamos como S. ¿Entendido? Voy a aclarar. Aquí está como C y como sí. Yo digo, por ejemplo, cera, cigarro, en la zona de la península, en España, pero nosotros lo consideramos como S. ¿Entendido? Acá en Lima, acá en Perú y en muchos países de América. Muy bien. Aquí lo hemos colocado en función al español neto. Luego tenemos F, representa la F. Luego tenemos aquí J y lo que dijimos, también G y G, que suenan como J. L, asimismo, ahí está esa Y invertida, es la EY o doble L que le dicen. M, asimismo. N, asimismo. Esa N y su cachito o virgulilla es la ñ. La R solita, la R simple. Y la R y una línea sobre ella es la doble R. La C y ese cachito arriba, esa virgulilla, ¿no es cierto? Esa C, esa virgulilla es la Che. Muy bien. Luego hemos hablado que hay ciertos fonemas que representan a más de una letra. Por ejemplo, el fonema B representa a la letra B como en bata o representa la V como en vaca. El fonema S representa la S en sí como en 7 o a la X cuando suene como S, como xilófono, xilófono. ¿Se dan cuenta? G representa a la G en ga, go, gu, como en gato, en ge y en gui, como en guiso. Esta de aquí, ¿no es cierto? Cuando va entre barritas, ¿no es cierto? Esa X es la J, el fonema J. J como en jaula, o cuando suena como G o G, como gente. Ajá, muy bien. Este de acá, K, como en casa o en kilo. Y este de aquí, R, ¿no es cierto? Con su virgulilla es la doble R. Profesor, pero ahí dice roca, y roca yo veo una R, profesor. Pero no te olvides que es por pronunciación. Se escribe con una R, roca, pero suena como múltiple o doble. O alguien dice roca, me golpeé con una roca. ¿Entendido? Una rueda, una arata, es rata y rueda. O sea, al inicio se escribe una R, pero suena como doble. Bueno, y otras, como perro, donde es más notorio, que suena como múltiple. Muy bien. Una vez aprendido este bloque, podemos pasar a la parte de la transcripción fonológica.
Una vez que yo tengo en cuenta cada uno de los sonidos y su representación, puedo transcribir, o sea, pasar a fonemas. Tengo la palabra vaquero. Muy bien, ¿cómo pasamos vaquero? Ven aquí la V, pero la V en fonema se representa por la B. Luego tenemos quero. Acá dice quero, pero esa Q se representa con la K y el resto igual. Entonces, aquí en fonemas tenemos vaquero. Y no te olvides que siempre se marca el acento, no es tilde, acento. ¿Dónde suena más? Vaquero, en la sílaba que. Y sobre la E, si se dan cuenta, va el acento, no tilde, acento, porque estamos en fonemas. Luego tenemos la palabra vena. Entonces, V se representa con B, copiamos igual, vena, y se marca la sílaba tónica, la E, ¿no es cierto? Yo digo llanta, recordemos, llanta, de acá, la Y o doble L, se representa por una Y invertida, y el resto es igual, llanta. Suena más en llan, la A se marca. Agua, ¿no es cierto? Suena igual, agua. Recuerda que así sea el inicio del fonema, siempre va todo en minúscula, siempre, ¿entendido? ¿Dónde suena más? En la A. Guiso, encuentro GU, gui, pero se marca solo como G, ¿entendido? Ya no ingresa la U, solo la G. Entonces, en fonemas que dice aquí, guiso. ¿Y por qué hay acento sobre la I? Porque en esa sílaba hay mayor sonido, guiso. Desagüe, muy bien. Profesor, acá dice desague. No te olvides que estos son fonemas. Desagüe. Profesor, ¿por qué no le ha colocado la diéresis? Porque no hemos hablado que haya, ¿no es cierto?, fonema diéresis. No existe. Se copia así tal como está. Desagüe dice aquí en fonemas. No desague. Desagüe dice en fonemas. No te olvides. Hielo. Profesor, usted dijo que H no hay un fonema. Exacto. Por eso no va. Simplemente las vocales hielo, y se acentúa la E. Ojo, acentúa, no estoy diciendo tilda, ¿entendido? El acento es en fonemas, ¿ya? Como sonido. Luego tenemos aquí la palabra gema. Gema se escribe con G, pero gema, al transcribirse, se pasa con esa parecida a la X, que es la J. Gema. Se escribe con G, pero suena como entonces, cuando suene así, más o menos, pues se representa por la X. ¿Entendido? Vamos a decirlo así. Gime. Igual, profesor, con esa X. Y su respectivo acento. Jarra. Ah, ya aprendí, profesor. Entonces, ¿cómo sería? Con la famosa J. Chalina, profesor. CH es la C y su virgulilla. El resto es chalina, alina, igual. ¿Y por qué el acento va sobre la A? Porque es la sílaba que suena más. Luego tenemos ahí zorro. Muy bien, esta Z se representa por teta, la O igual, pero doble R, la R y su virgulilla. Muy bien. Cadena, K, suena como K, D, na. Sílaba D es la tónica, suena más, se coloca el acento. Queso, muy bien, ya aprendí. Queso se representa con la K y luego el resto igual. El acento se marca en la primera sílaba, que. Sabio, prácticamente es igual, la S, pero si digo, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, xilófono, aquí debemos realizar una corrección, ¿no es cierto? Porque aquí en xilófono, ¿qué sucede? Vamos, ¿qué sucede? Suena como S. Entonces aquí, no te olvides que debe ser una S. El resto, igual. Muy bien. Ahora, ¿qué dice aquí? Caro. Y aquí, carro. Profesor, son casi iguales. Aquí una R, vibrante simple, y aquí una R con su sombrerito, vibrante múltiple. Ratero. Qué curioso. Mira en la escritura, una R, una N. En la escritura. Pero en la pronunciación, la primera, ¿cómo es? Ratero. Por eso la R, múltiple, con su sombrerito, y la segunda, una sola. Porque si nosotros le quitamos aquí el sombrerito, ¿cómo pronunciaríamos? Ratero, ratero. Pero no es ra, es ra. ¿Entendido? Múltiple. Texto. Muy bien, profesor, ahí está la X. ¿Que eso no era la J? No, esta es X como letra. Texto. ¿Cómo suena? Texto. Tec. K. Esto. STO. Cuando las palabras suenan así. Ex.
Por ejemplo, examen, texto, sexo. ¿Qué sucede en esas palabras? Cuando suena así, ex, se escribe o se marca con KS. Profesor, y palabras que llevan doble C como acción, acción, también son con KS. Fracción, inyección. ¿Entendido? X puede sonar como S en xilófono, pero puede sonar texto como ex. Ahí se representa con KS. O palabras que lleven doble C como acción, fracción. Se escribe también en fonemas como KS. Muy bien. Ahora vamos a hablar de los fonemas suprasegmentales. Los suprasegmentales son dos, el acento y el tono. El acento y el tono también son distintivos. Vamos a ver, el acento en el castellano es libre. ¿Qué cosa quiere decir libre? Que puede ocupar cualquier posición de la sílaba. Por ejemplo, yo digo lo clásico, a ver, público. ¿Dónde está el acento? En pu. ¿Y qué cosa es público? Grupo de personas. Sustantivo colectivo. Yo digo publico, bli. Entonces, ¿dónde está el acento? En bli. ¿Pero qué es publico? Yo publico. Primera persona, conjugación de publicar, modo indicativo. Ya está. Tiempo presente. Pero si digo publicó, el acento está en co. O sea, el acento es libre porque ocupa diferentes posiciones. De ahí que existan palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas en el castellano. Y no te olvides que el acento es distintivo. Profesor, ¿cómo que es distintivo? O sea, marca diferencia en significados. Una cosa es decir sábana, que es cobertor, una cobija, y sabana. Si ustedes se dan cuenta, el primer acento está en sa y el segundo está en ba. Y el acento es libre, cambia de ubicación y cambia el sentido. Sábana, cobertor. Y sabana es una llanura o una parte de poca vegetación en una selva, por ejemplo. Jugo y jugó. Evidentemente, la primera sílaba, el acento se encuentra en ju, jugo, que significa zumo o extracto de frutas. Y si digo jugó, cambia todo. Ahora es un verbo. Entonces, el acento puede ocupar diversa posición y además marca diferencia de significado. Ahora vamos con el tono, ¿no es cierto? El siguiente fonema es el tono, fonema suprasegmental, no te olvides. El acento, hemos visto, ahora el tono. El tono se puede marcar por movimientos. Se dice que hay tono ascendente, descendente y horizontal. Escuchemos con atención esto. Vamos a ver con los ejemplos, así de una manera práctica, ¿ya? La entonación cuando es ascendente en oraciones interrogativas totales. Profesor, ¿qué es una interrogativa total? Una interrogativa total es cuando la respuesta a una interrogación o pregunta va a ser sí o va a ser no. Ejemplo, ¿llegaron a tiempo? Sí o no. Se considera tono ascendente. ¿Participaron todos los estudiantes? La respuesta es sí o no. Es una interrogativa total. Se considera que el tono es ascendente. ¿Sabes si ya lo terminaron? Profesor, ahí no veo pregunta. Leamos bien. ¿Sabes si ya lo terminaron? Cuando presentas esta condición, ¿sabes si ya lo terminaron? Implica de forma indirecta una pregunta, donde tu respuesta será sí o no. Por eso el tono es ascendente. ¿Cuándo el tono es ascendente? Cuando sean interrogaciones totales, o sea, para responder sí o para responder no. Cuando el tono es descendente, cuando sean interrogaciones parciales. Ah, ya, profesor, si total es responder sí o no, entonces parcial, cualquier respuesta menos sí o no. Muy bien. Cuando sean exclamaciones y enunciados declarativos, o sea, cuando afirmes algo. Ejemplo, los estudiantes llegaron a tiempo. Es una oración declarativa, por lo tanto el tono es descendente. ¿Cuántos años tienes? Y la respuesta es 15, 14, o sea, es un número, no es ni sí ni no. Entonces, eso es una interrogativa parcial. Y si digo, qué bella mañana, el tono es descendente porque es una exclamación. Y por último, los tonos horizontales. Los tonos horizontales se presentan en oraciones que son interrumpidas. Cuando aparecen esos famosos puntos suspensivos. Por ejemplo, a caballo regalado, ¿entendido? Más vale pájaro en mano, ¿no es cierto?, que ciento volando. Es la expresión completa. A caballo regalado no se le mira el diente, es una expresión completa. Pero si la vemos interrumpida por estos
signos llamados puntos suspensivos, diremos que es una entonación horizontal. Muy bien, estimados estudiantes, hemos llegado a la parte final de lo que viene a ser el tema para nosotros, fonética y fonología. Muy bien, muchas gracias y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego, jóvenes.